hoy no hay nada más revolucionario que ser fraterno, ¿no? Ante tanta violencia que tiene la política. Y justamente uno de los temas que trabaja esta encíclica es la violencia que tienen las redes sociales, ¿no? Cómo la tecnología, además de servir para la medicina, para un montón de cuestiones revolucionarias y muy buenas, no ha servido para empatizar la comunicación. Yo quisiera remarcar dos o tres cuestiones. Voy a sacar dos temas que los iba a mencionar, pero ya lo mencionó de manera mucho más profunda y mejor la colega. Entonces voy a ir al tema de la coherencia que hay entre esta encíclica y todo lo que no solo ha dicho y ha escrito, sino lo que ha hecho a lo largo de su vida cardenalicia, por ejemplo. Bueno, que aquí hay el padre Acaputo y gente que lo conoce muchísimo más que yo y que conoce toda esa trayectoria, por supuesto. Pero me parece que es de una coherencia que se puede ver como toda una construcción, toda una orfebrería que se ha hecho de una conducta y de un sentido que esta encíclica viene a coronar, ¿no? Y además una encíclica que se sabía muy bien, obviamente Francisco sabía muy bien el terrible impacto en el mejor de los sentidos que había tenido la encíclica anterior. Todos somos conscientes de lo que generó a nivel mundial Laudato Si, la cantidad de centros de investigación, grupos, redes universitarias, ¿no? los laudatianos por todo el mundo. Se puede entender, en el caso particular mío, que me dedico a las cuestiones académicas, cuando estaba en una universidad confesional en El Salvador, bueno, era lógico, por supuesto, pero hoy estoy en una universidad laica y sin embargo, a los 3 meses de Laudato Si se creó la Cátedra Abierta Generación Francisco y se incorporó a la red de universidades para la protección de la casa común, del cuidado de la casa común, perdón. Y fue encontrarme en ese espacio con centros en los Estados Unidos, no solo en universidades católicas, en Japón, ¿no? En Singapur. Una cosa, el impacto es algo realmente impresionante que todos los que están acá deben conocer muy bien. Entonces, claramente había una expectativa porque dentro de ese impacto siempre están los detractores, siempre aparece la polémica y bueno, el uso de ciertos conceptos y de palabras para llamar al sumo pontífice y su pensamiento, su doctrina, bueno, yo de alguna manera, esto es algo muy particular que voy a decir, a mí me da un poco de impunidad. Yo como profesor de historia a veces me quedo preocupado, llego a casa y le digo a mi mujer, uy, dije que Napoleón había perdido tal batalla en 1812 y fue noviembre de 1811 y me quedo preocupado. Y mi mujer siempre me dice, no le importa a nadie. Pero yo me quedo con la idea de que me equivoqué en una fecha o hice una referencia muy genérica sobre un prócer de hace 200, 500 años y era toda una preocupación, una angustia. Hoy se puede decir cualquier cosa de cualquier persona viva, hasta incluso el sumo pontífice, sin ningún tipo de fundamento. Porque la construcción de los medios, no voy a ir a un lugar tan común de decir que el medio es el mensaje, como lo decía Marshall McLuhan, pero claramente el medio y la rúbrica veloz, rápida, que hay que dejar, violenta, golpeando, machacando, permite que una frase insolente, no importa que no tenga fundamento, sea lo que al otro día permanezca y se difunda en los grandes medios, ¿no? Y de esto se hacen eco todos los medios masivos, no solo las redes informales, sino que los medios masivos de titular, bueno, tal candidato destruyó a tal otro, lo dejó pedaleando en el aire, ¿no? Como regordeándose. Y también una cosa muy siniestra, que las deben conocer todos, que nunca se termina de regular, con la idea de que hay que permitir la libertad de expresión, que en los medios electrónicos se permite que cualquier persona desde el anonimato haga comentarios a las notas. Y comentarios, háganlo hoy, con dos noticias importantes que hubo en el día de hoy, los agravios, las cosas, pero las injurias que se pueden poner y no pasa nada. Entonces, de alguna manera, cuando me equivoco en alguna fecha me da un poco de impunidad. Decía, hay tres cuestiones, muchísimas cuestiones de la encíclica Fratelli Tutti para charlar, pero me quedo con este tema de la coherencia. ¿Por qué? Porque, bueno, como bien lo dice Francisco al comienzo, cuando esta encíclica estaba terminando de dar forma, se dio el COVID, ¿no? Y él dice, dejó al descubierto nuestras inseguridades. Y todos recordamos esas ideas de que, bueno, podemos volver mejores, vamos a volver mejores. Y la fragilidad humana, dice Francisco, lo que hizo es también mostrar esa tensión entre la idea de individuo y comunidad. De algún modo, y esto me lo permito desde un análisis enteramente personal, lo que Francisco nos dice en muchos lugares es, bueno, esta es la sociedad que hemos construido, digamos. El efecto de esta pandemia ha tenido este impacto y
mientras que muchos creían que nos íbamos a proteger desde lo comunitario, desde lo colectivo, bueno, el individualismo sigue teniendo zarpazos desde los peores lugares. Y después pasa al tema de la comunicación, ¿no? Y finalmente a esta idea de libertad sin fraternidad. Así que para referirme a eso, lo primero que quiero decir es que, bueno, vuelve Francisco a hacer esto maravilloso que siempre hace de primero elaborar un diagnóstico, ¿no? Presentar como el problema, ¿no? Presentarlo. Además, Fratelli Tutti es la recuperación de un montón de documentos, discursos y cosas que Francisco venía trabajando, están todas citadas. Y en ese diagnóstico integral que uno puede ir construyendo a partir de los distintos, no solo las encíclicas, sino las exhortaciones apostólicas de Francisco, él se habla de un diagnóstico antropológico, no antropodespótico, del individualismo posmoderno, como tensión al hombre. Entonces empieza a preparar el terreno como diciendo, bueno, ante este diagnóstico se dio esta catástrofe del COVID. Un diagnóstico social, él ya venía hablando muchísimo desde Evangelio Gaudium en adelante sobre el relativismo práctico, la indiferencia de la globalización o la globalización indiferente, que por un lado no solo diluye las identidades y lo local y las representaciones locales, que en varias jornadas de la pastoral social el padre Acaputo se lo ha trabajado, sino que también el diagnóstico cultural sobre, bueno, la voracidad del consumo, por lo que se lo ha tildado de marxista, es una cosa insólita, y la cultura del descarte, por lo que se le ha rubricado como marxista, ¿no? Algo que se instaló y se repite como un mantra hasta que queda, ¿no? Imagínense que después pasar a hacer un diagnóstico sobre las políticas económicas, bueno, ahí las cosas se vuelven más ásperas todavía, porque no es nada nuevo hablar de la insuficiencia del sistema internacional y del paradigma tecnocrático que hoy impera. Pero claro, dicho desde una caja de resonancia tan grande como es Francisco, y sobre todo después de lo que ha hecho y de la trayectoria que tiene, que le da la espalda, permítanme decirlo, más allá que sea el sumo pontífice, le da la espalda moral y ética como para poder elaborarlo, se lo mide desde otro lugar. Increíblemente Francisco tiene que repetirlo, lo hace nuevamente en esta encíclica, el hecho de decir, no digo nada, en Evangelio Gaudium, que es un poco como la base programática, él dijo, no digo nada que no esté trabajado hace 100 años en la doctrina social de la Iglesia, no digo nada nuevo. Y si, repito, me da un poco de pudor hablar de esto cuando hay especialistas como el padre Acaputo, mucho más conocedores de esto que yo, pero si uno va hilvanando la doctrina social de la Iglesia desde León XIII en adelante, realmente los conceptos se venían discutiendo, trabajando y venían teniendo un impacto, ¿sí? Lo que pasa que, claro, en Francisco esa condensación de conceptos y con un lenguaje tan directo y además metiéndose ahí, sí, yo creo que el aporte de Francisco es un salto cualitativo extraordinario, metiéndose en temas globales que por lo general no se le daban nombres tan precisos, como por ejemplo la pedofilia, la corrupción, las luchas internas, el narcotráfico, la trata, el hambre, los refugiados. Claro, ahí ya la cosa tiene otro color. Y si además, a la par de eso, se hace toda una construcción de una búsqueda de parámetros o herramientas como para volver un poco más justo el sistema global, sabiendo que es una quimera, que es una utopía. En uno de los documentos de la pastoral social también se habla de lo importante que es la utopía, ¿no? Para esto. Bueno, el impacto va a ser otro, pero por ejemplo en una época, en distintos momentos traté de analizar los distintos lugares, pero me acuerdo de un trabajo que hicimos con unos compañeros de observar desde Río en el 55, desde la Conferencia Episcopal Latinoamericana, pasando por Medellín, pero sobre todo por Puebla, y ni que hablar de Aparecida en el 2007, la coherencia programática de esto es más que evidente. Bueno, sobre todo Aparecida, porque ahí Bergoglio tuvo un rol central, ¿no? Que le dio Benedicto XVI. Entonces, es muy difícil tener que volver a lugares tan remanidos y tan transitados como hace un momento, y no es una crítica, porque lo tenemos que hacer. La compañera recién estaba diciendo, bueno, rehabilitar la política, tener que explicar el rol de la política. Parece increíble que tengamos que volver a esto, ¿no? Es que, bueno, el cielo es azul, no sé si es azul, me parece que es verde. Hay que volver a cuestiones tan básicas, pero de manera permanente y sistemática, porque yo de verdad creo que vamos a terminar discutiendo el terraplanismo en cualquier momento, ¿no? O tener que explicar que no es marxismo esto, sino que es conciencia social, que es, bueno,
el hecho que perdón si no quiero, miren la barbaridad que iba a decir no quiero politizar esto, estamos hablando de política, ¿no? Pero hay que tener tanto cuidado, porque además estamos en un clima de época, no digo generación, porque no me gusta hablar de generaciones, sino clima epocal de ofendiditos. Cualquier cosa que uno dice hay que tener el cuidado de no generar un impacto. A ver, cuando comenzó la doctrina social de la Iglesia a fines del siglo XIX, el impacto que tuvieron las primeras encíclicas de León XIII fue tan extraordinaria que generó una hecatombe intelectual, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Cito el caso de Inglaterra porque en ese momento estaba en un refinamiento intelectual, político, sistémico muy, pero muy potente, ¿no? Y donde parecía que los principales intelectuales iban hacia la sociedad fabiana, ¿no? Hacia el socialismo utópico. Y ahí hubo un caldo de cultivo, una gran siembra que hizo el cardenal Newman, y aparece lo que después se va a conocer como generación Oxford, que les impacta tanto la doctrina social de la Iglesia que muchos de ellos que eran anglicanos se van convirtiendo progresivamente al catolicismo, ¿no? Y hay personajes célebres que, bueno, aparte de Inglaterra todavía le cuesta digerirlo, pero Chesterton e Hilary Belloc fueron personajes que a su vez convirtieron muchísima otra gente, ¿no? Hay un escritor contemporáneo, actual, británico, que en la cárcel, a partir de leer el texto Ortodoxia de Chesterton, se convirtió al catolicismo, ¿no? en la cárcel. Y eso ha generado, bueno, todo un renacimiento de conversiones. Esa doctrina social de la Iglesia, que se va a volver más compleja, que se va a volver mucho más elástica y que va a tener un montón de ingredientes, de nutrientes, de aditamentos, es lo que va a generar, entre otras cosas, la red de obreros católicos en los Estados Unidos, Dorothy Day. Y en el espacio norteamericano va a ser muy grande, y hay un grandísimo escritor en el siglo XX, que esas cosas que, no, la historia contrafáctica nunca hay que hacerla, ¿no? Pero hubiese sido maravilloso, estoy hablando de Thomas Merton, que hubiese pasado si Thomas Merton hubiese conocido al Papa Francisco, ¿no? Thomas Merton fue un grandísimo escritor del siglo XX, muy leído, un monje trapense, que escribió cosas maravillosas, empezó a ser leído desde muy joven, a partir de los 30 años, tenía 5 o 6 años de haberse iniciado en el sacerdocio, y ya lo empieza a leer todo el mundo, y en un momento de tremenda crisis política mundial, en 1962, crisis de los misiles, momento de la Guerra Fría muy denso, empieza la crisis social en los Estados Unidos, él encuentra como condiciones de que se va casi a una tercera guerra mundial, y escribe un libro muy introspectivo, que es se llama Paz en tiempos de oscuridad, sabiendo, y hago el paralelismo con Francisco porque Thomas Merton sabía muy bien la demanda que había sobre sus escritos, que un público lector amplio en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, iban a estar expectantes a ver qué iba a escribir. Es su último trabajo, su último gran trabajo. Lamentablemente no lo llegó a ver editado porque la orden se lo prohíbe, porque hablaba de manera muy directa de los temas que él consideraba que era una demanda de lo que había que hablar, ¿no? Habla de la guerra, habla del conflicto, le pone nombres a las cosas, ¿no? Y ese libro tiene una cosa maravillosa, y es que él en un momento se va desde es una cosa de erudición extraordinaria, tenés que estar con una enciclopedia al lado para entender qué te está hablando, va de San Agustín al siglo XIX, vuelve del protocristianismo, y en un momento dice, bueno, ¿qué podemos aportar los católicos en esta situación del mundo? ¿No? De descreimiento de la política, de crisis, de convulsión, de transformación. Todavía estaban los efectos en la tapa de la edición más conocida, está la bomba nuclear, ¿no? Estaban los efectos de la era nuclear, y él dice, bueno, todo gira en torno de la misericordia, claramente gira en torno de la misericordia. Y ustedes saben que uno de los analistas más leídos en el mundo de los actuales sobre el Papa Francisco, Walter Casper, en un libro extraordinario que trata de identificar, bueno, de todo lo que ha aportado Francisco, ¿qué es lo más importante? Él dice el amor y la misericordia, ¿no? Justamente destaca eso que Thomas Merton hace 60, 70 años decía, es la centralidad de lo que puede aportar el mundo católico. Entonces, en toda esa diagnosis que realiza Francisco, uno siempre tiene en perspectiva cuál es la meta y cuál es el lugar en donde él observa que se puede identificar lugares de cambio que nuestra Iglesia puede proponer, ¿no? Muy sintéticamente, dos cositas más. Yo les decía esto de la coherencia. Hay un documento que el padre Caputo se va a acordar, Rehabilitación de la Política y Compromiso Cristiano, con prólogo del padre Caputo. No lo hice de chupamedia, sino que esto viene bien coherente a lo que estamos hablando. Yo le decía lo de la coherencia. Fíjense lo que dice Francisco Bergoglio hace tantos años, ¿no? 2008, por ahí, 2007, 2008.
Dice, hay una cosa también a tener en cuenta en el momento histórico que vivimos. Ser político en el momento actual es muy difícil porque la unidad política del Estado-Nación ve disminuidas sus capacidades y los gobernantes parecen rehenes de fuerzas que no controlan. Los centros de decisión parecen alejarse y perderse en el anonimato. O sea, hay que ser consciente de que en este mundo globalizado el campo de movimiento de gambeta que tiene un político está mucho más disminuido. Y más adelante dice, pero otro fenómeno que sufrimos es la diferencia que hay entre politización y cultura política. Alguien dijo, un político, que los argentinos somos muy politizados pero carecemos de cultura política. Ahora estamos en esa época, es decir, la política que no está jerarquizada como valor en el corazón del hombre. Miren la actualidad que tiene esto, ¿no? Pero sí la ebullición que está politizada. Somos politiqueros, tendemos a ser politiqueros pero por decadencia y tenemos que convertirnos de esa decadencia por medio de la cultura política y nuestra preocupación en este curso es aportar a la cultura política, uno de los primeros cursos que se realizaban en el marco del Cefas. Y en otro trabajo, que me lo regaló Pepe, en su momento Pepe Paradiso, con prólogo de José Paradiso, nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo, él habla, justamente, además de la pertenencia al pueblo, un montón de cosas interesantísimas, dice el ciudadano y la vocación política. En esta perspectiva, la reflexión sobre el ciudadano, la reflexión existencial y ética, culmina siempre en vocación política, en la vocación de construir con otros un pueblo o nación, una experiencia de vida en común, en torno a valores y principios, historia, costumbres, idioma, fe, causas, sueños compartidos. El desafío de ser ciudadano, además de ser un hecho antropológico, se encuadra en el marco de lo político, porque se trata del llamado y del dinamismo de la bondad que se despliega hacia la amistad social. Y sin embargo hay que estar explicándolo, ¿no? Un machaque tan, hasta casi diría yo, existencial. Termino, muy cortito, la colega hizo un panorama de la encíclica muy completo. Yo destacaría de las tantísimas cosas dos cuestiones. Había elegido varias, pero me quedo con dos. Me voy a quedar con lo de pensar lo local. No, la agresividad sin pudor, ¿no? Se divide la encíclica en 8 capítulos, toca muchísimos temas de actualidad, la idea del miedo, el fin de la conciencia histórica, la idea de la fraternidad y la falta de libertad, la falta de fraternidad ante la libertad. Pero de todos los temas, el que quisiera como cierre, en complemento de lo que venía diciendo, es esto de la agresión, del no dejar hablar, ¿no? Y dice en un momento, perdón, que encima me equivoqué los anteojos y traje los viejos, pero que algo, el 42, sí, está bien. Dice, hoy tenemos formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro, en un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos. La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de amplificación sin igual. Y después dice en el punto 49, al desaparecer el silencio en un debate, no hay silencio, uno tiene que tapar al otro, no tiene que dejarlo hablar. De hecho, la instrucción en la comunicación política, cuando hay un debate abierto, es no dejarlo hablar, ¿no? Machacarle y que no tenga un espacio, no se puede ni respirar. Al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo todo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos, se pone en riesgo esta estructura básica de una sabia comunicación humana. Se crea un nuevo estilo de vida donde uno construye lo que quiere tener delante, excluyendo todo aquello que no se pueda controlar, ¿no? Después pasa a explicar cómo se destruye la autoestima, cómo se transforma el marketing político a partir de esto. Lo dice con esos términos, ¿no? La idea de marketing político, cómo se ha alterado. Dice, la política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo. Esto como nunca en la campaña actual se ha visto, ¿no? Fíjense, y tiene 3 años. Para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. Y esto me hago cargo yo del concepto también. Iba a tener toda la cautela del caso, pero es un concepto que no lo creé yo, sino que lo leí en un informe de Le Monde Diplomatique hace como 15 20 años. Esto también es producto de la tinelización de la cultura, perdón que nadie se ofenda, pero la transferencia de las mecánicas del reality, del talk show, esa agresividad, esa violencia,
al espacio de la política, que hoy tenemos paneles de agresión donde tenés que decir la frase más rimbombante porque es la que va a dejar pedaleando al otro, y ahora, bueno, y ahora se hace el meme y el video corto donde el otro quedó confundido por tu agresión, ¿no? Ese proceso de llevar el soporte, ahora como nunca Marshall McLuhan nos viene a mano, llevar el soporte de esa tinelización de la cultura a la política ha generado este sinsentido donde ya no hay fronteras para la agresión, donde donde estamos viendo a lo largo de esta semana el cierre de campañas, donde de determinados espacios políticos, mientras más agresivo, más nuclear, ¿no? La polarización es lo que atrae. Increíblemente, la polarización es lo que atrae, ¿no? No se va hacia el centro, sino hacia lo más agresivo. Y en el medio de toda esa deconstrucción, frase final, la justicia social como principal lugar de ataque. Es una cosa increíble, ¿no? Ya ni siquiera la idea de fraternidad, todo eso quedó en el pasado, la idea de Estado, la idea de política, ¿no? Recordemos que en el cierre de campaña de una figura política dijo desterrar ese cáncer social, algo así, dijo, que es la justicia social. Que si me apuran, digo, fue la principal motivación, con amigos, colegas, compañeros, que nos llevó a su momento a militar, a acercarnos a una parroquia, a acercarnos a un partido político, a una agrupación estudiantil. Y sin embargo, es el lugar que hay que tenerlo como un dragón, ¿sí? Con un nuevo San Jorge, ¿no? Que vayas a verse la morfología que va a tener en los próximos días, en los próximos años. Bueno, perdón que le hice tan largo, muchas gracias.